En el péndulo ideológico que se vivió en el siglo XIX, entre políticas proteccionistas que hoy interpretaríamos como nacionalistas y políticas de libre cambio que hoy interpretaríamos como liberales, está también una visión distinta en el tema de la tierra. La respuesta al despojo de Melgarejo está en el gobierno de Agustín Morales. Por iniciativa de Casimiro Corral, su ministro, aprueba la ley de 31 de julio del 71 que establece la devolución de todas las tierras de comunidad a pesar de los reclamos de los hacendados que habían comprado y exaccionado la tierra en el periodo anterior. Las ideas de José Vicente Dorado, publicadas en 1864, planteaban la necesidad de arrebatar la tierra a los indígenas sobre la premisa de que estos, indolentes, ignorantes y carentes de conocimientos técnicos, mantendrían el estancamiento de la agricultura. En cambio, los blancos progresistas mecanizarían el campo y lo harían más productivo. El indio pasaría de propietario pobre a colono rico y acomodado. La ironía de esta idea buscaba en realidad la feudalización que de hecho se produjo al final del siglo XIX. El 5 de octubre de 1874, Tomás Frías promulga la ley que se conoce como la de exvinculación. La base es el concepto de la propiedad individual. La ley reconoce la propiedad soberana y personal de los indios sobre su tierra, pero rompe la comunidad. Fractura la base de una relación secular del indio con la tierra que pasaba por la sayaña, parcela de tierra individual, dentro del ayllu, conjunto de tierras de varios comunarios no necesariamente colindantes entre sí, en una unidad como propiedad comunitaria indivisible. La ley de Frías, en realidad, no se aplicó sino hasta 1880. El 1 de octubre de ese año se decide una revisita que no es otra cosa que un grupo de funcionarios del Estado que van a medir la tierra, establecen sus títulos y abren algo muy importante, un mercado libre de compra y venta de tierras que en medio siglo desarticuló a las comunidades hasta reducirlas a menos de un 25% de su extensión original, ampliando el número de colonos semiesclavos por el pongueaje y una relación salarial de superexplotación a cambio de la reducción de los comunarios libres. En muy pocos años, el latifundio se convierte en un elemento fundamental del campo boliviano, que sin embargo no da como resultado ni una modernización ni una mecanización del agro, salvo algunas excepciones. En tanto, en las tierras bajas se ha desarrollado primero la explotación de la quina y después la explotación de la goma. El enganche forzoso de indígenas de los llanos para la extracción de la quinina o la explotación de los árboles de caucho va a generar un nuevo sistema de explotación que es prácticamente esclavitud. El sistema de habilito establece una relación de encadenamiento indefinido entre los empleados y los patrones. Cuando se habla de los indígenas del norte, el oriente y el sur de Bolivia, el término utilizado es salvajes. Así se consignan en los censos y así se conceptuaron. Esto implicaba una categorización de inferioridad en relación al mundo civilizado. Hay dos tipos de relación con estos indígenas. Por un lado, la Iglesia, sobre todo las misiones franciscanas, con las reducciones que buscan la evangelización, y por la otra, el Estado, en permanente conflicto. El punto más dramático, la masacre de 1892. El pueblo chiriguano, cansado del despojo de tierras y explotación de trabajo, inicia un levantamiento masivo en enero de ese año. Liderados por el cacique Tumpa, se enfrentan a los colonizadores y los derrotan en varios encuentros. Llegan hasta Camiri, donde matan a varios pobladores. El prefecto cruceño, Saulón Vaca, organiza una fuerza de 1.700 hombres con varios indios aliados en la región. El 27 de enero se produce la Batalla de Santa Rosa. El comandante del ejército González derrota a las fuerzas de Tumpa, que pierde más de 500 hombres. Tras la batalla, el prefecto ordena el incendio de los campamentos y la ejecución del enemigo, incluidos mujeres y niños.
Pero el movimiento indígena más importante de la historia republicana coincide con la guerra federal entre el sur y el norte. Los caciques apoderados, entre los que está Zárate Vilca, están reclamando permanentemente la reivindicación de tierras que les han sido arrebatadas. Los apoderados van a hacer una alianza circunstancial con José Manuel Pando. Es un pacto entre los aymaras y los caras, Pando y Zárate Vilca. Entre enero y abril de 1899 se destacan acciones en las que los masivos contingentes indígenas van a apoyar al ejército liberal. Pero en el interín se produce un levantamiento que se autonomiza totalmente del movimiento político de Pando. Simultáneamente a las acciones bélicas, hay organizaciones indígenas que se levantan en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. El 1 de marzo de 1899, 130 efectivos del ejército liberal son vejados, torturados y asesinados en uno de los episodios más dramáticos de la historia, la masacre de Mohosa, protagonizada por las fuerzas indígenas de Lorenzo Ramírez. Semanas antes se había producido la masacre de Ayoayo, en la que una treintena de hombres del ejército de Alonso son masacrados en la iglesia de Ayoayo. La idea de fondo es un levantamiento total, la toma del poder y la autoproclamación de un estado indígena que va a frustrarse después del triunfo de abril, cuando Pando y Vilca han llegado a Oruro juntos en medio de una gigantesca masa indígena. Poco después, Vilca es acusado de las masacres, puesto en prisión y luego asesinado sin contemplaciones. Está claro que hay una ruptura irreversible entre el Estado oligárquico que pretende construirse a imagen y semejanza de los modelos europeos, particularmente el francés y el de Gran Bretaña, olvidando que la gran mayoría del país está conformada por los indígenas quechuas, aymaras, guaraníes y otras etnias en toda la nación. El positivismo y la ideología liberal va a generar un gran debate filosófico. Alcides Arguedas y Franz Tamayo representan dos visiones encontradas de la sociedad boliviana. En Pueblo Enfermo, Arguedas establece una visión terriblemente negativa del mestizo, indicando que tiene los peores defectos del blanco y del indio. Es una sociedad que parece no tener destino sino el fracaso. En tanto, Tamayo, con una postura vitalista, indica que el futuro del país estará en manos de los indígenas porque son superiores por la fuerza telúrica y por la fuerza de su raza a los conquistadores europeos y que acabarán imponiéndose sobre ellos. En el ámbito de la producción, Bolivia comienza a desarrollar una explotación masiva del estaño a partir de la modernización impuesta por Patiño. Allí, en las minas de Bolivia, estarán trabajando igual que en el siglo XVI, XVII y XVIII centenares de miles de indígenas quechuas y aymaras que van a darle la gran riqueza al más importante empresario de la historia. Las reivindicaciones por la tierra no cesan. En 1914, 21 y 23, la masacre de Jesús de Machaca, el liderazgo de apoderados como Santos Marjatula demuestran que los indígenas mantienen inalterable su reivindicación por la tierra.